bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenidos todos sean a este seminario. Agradezco a los organizadores del seminario Smart Regulation, por regulación, la Universidad de Externado, y a Jean-Paul, Luis Ferney y María Antonieta y Juanita por la amable invitación, de que me inviten de nuevo a dirigir unas palabras sobre este tema, la mejora regulatoria en tiempos de crisis y cómo funciona. Tengo 10 minutos, para los cuales voy a hacer un uso lo más eficiente posible. Bueno, todo el mundo sabemos, y los que no lo van a saber ahora, que la mejora regulatoria se encarga de que los gobiernos regulen bien. ¿Qué significa que regulen bien? Que protejan al ciudadano, al trabajador, al medio ambiente, sin imponer costos innecesarios a la sociedad. Toda regulación se supone que tiene que perseguir un bien, un fin de política pública. Y esos fines de política pública casi siempre se dirigen a la protección del ciudadano, del consumidor, del trabajador, del medio ambiente. No solo en términos de evitar que se enferme comiendo comida chatarra o evitando que se afecte el medio ambiente a través de contaminación, sino inclusive también una buena regulación para que el precio de la electricidad sea adecuado, los servicios de sanidad sean los adecuados y que no existan monopolios inclusive. Entonces, toda regulación se supone que tiene que traer más beneficios que costos. Por el contrario, la regulación no funciona, no sirve. Y una parte fundamental para hacer esto es de que tiene que haber evidencia. Evidencia de que la regulación genera más beneficios que costos. Evidencia de que está atacando un problema de política pública adecuado. Evidencia de que la regulación está siendo bien implementada y por lo tanto va a ser efectiva en su funcionamiento. Para ello es necesario que exista la consulta pública a través de la participación ciudadana. Es el principal medio a través del cual la regulación recolecta esta evidencia. Y entonces tenemos que la mejora regulatoria se encargue de que efectivamente la regulación así funcione, esté bien dirigida a un problema de política pública adecuado, genere más beneficios que costos, se soporte en evidencia recolectada de la participación ciudadana. Y el punto neural y básico es que la regulación tiene que estar basada en evidencia. La mejora regulatoria se encarga de asegurarse que exactamente esto suceda. Nos movemos a la pandemia. Estamos en la pandemia que ha generado el COVID-19. De acuerdo con la OCDE, es una crisis de salud mundial sin precedente en nuestra historia reciente. El brote de esta enfermedad ha provocado la recesión económica más grave registrada en casi un siglo, que está causando enormes daños en la salud, el empleo, el bienestar y el bienestar de la población. Jamás en el tiempos modernos y de registro, el mundo entero se había presentado a este problema. Y los impactos económicos son brutales. Lo que tienen aquí en pantalla es las estimaciones de la OCDE en la caída del PIB de países de la OCDE y algunos adicionales, incluyendo estimaciones para el mundo entero, en que incluye una primera ola de pandemia y luego inclusive una segunda ola. Estamos frente a retos sumamente sin precedentes y por lo tanto las políticas se tienen ante retos grandes, las políticas públicas también tienen que ser grandes, incluyendo la mejora regulatoria. Los países se han abocado en esta pandemia a emitir muchas regulaciones.
y han sido para atender la emergencia causada por la pandemia desde un punto de vista de la salud, y ahora también ya están emitiendo muchas regulaciones para la recuperación económica. Muchos de ustedes han de estar familiarizados con la herramienta de impacto regulatorio. Análisis de impacto regulatorio, evaluación de impacto regulatorio, evaluación de impacto normativo. Tiene varios nombres a lo largo de Latinoamérica y de países OCDE. Pero la idea básica es de que es un análisis crítico de la regulación que se pretende emitir a fin de precisamente asegurarse que está basada en evidencia. Asegurarse que los beneficios de la regulación son mayores a sus costos. Está bien dirigido a un problema de política pública relevante, que está pensando cómo va a implementarse, cómo va a funcionar. Eso es el AIR. En estos tiempos, dado que el regular es un negocio serio, es una actividad seria, y tiene que llevar, de acuerdo con la práctica internacional reconocida del OECD, su proceso de consulta, de análisis, de evaluación. Pero la pandemia no permitía darnos el lujo de hacer eso. Entonces, muchos países de la OCDE y Latinoamérica decidieron abandonar temporalmente esto, inclusive sus marcos regulatorios permiten emitir regulaciones bajo emergencia, es el caso de México, que el marco regulatorio permite emitir regulaciones de emergencia, sin necesidad de pasar por el proceso de impacto regulatorio. Entonces no se ha seguido el rigor, la disciplina en esto porque la pandemia sí lo exigió. Y ahora también la recuperación económica lo exige. Aún no queda muy claro cuál ha sido el rol de la consulta en este tipo de situaciones. Si efectivamente las medidas van a tener la efectividad adecuada o no. Si las medidas van a generar más beneficios que costos. Si la respuesta fue proporcional, el criterio de proporcionalidad tiene que ver con, en la medida que el problema a abordar es más severo, la regulación tiene que ser más fuerte, con mucho más controles. Es como no sacar un matamoscas para matar a un pterodáctilo y tampoco sacar un cañón para matar a una mosca. Los ambientalistas no van a estar de acuerdo conmigo, pero es la analogía. Y no se trata de matar a nadie aquí, ni moscas, ni pterodáctilos. Estas prácticas se han puesto de lado o se han creado procesos simplificados durante la crisis. Y esto es lo que los países han hecho precisamente para enfrentar ese reto de la salud y de la economía. Y bueno, es lo que están haciendo. ¿Pero qué sigue? Pero más bien vamos a dar un paso atrás. Se está regulando más rápido de lo normal. Se están sacando más rápido decretos, más rápido normas. Y los procesos de mejora regulatoria se han quedado un poquito de lado para atender la emergencia. Pero la pregunta es, para empezar, ¿los países de Latinoamérica tenían marcos regulatorios adecuados o de calidad? Porque la regulación de baja calidad afecta el crecimiento económico, afecta el bienestar social, entorpece el emprendimiento, entorpece la innovación, afecta la competencia y la regulación de baja calidad son malas noticias. Y no solo no resuelve el problema, sino crea más problemas. Lo que tiene enfrente es el indicador de la regulación de productos de mercado. Un indicador que recolecta la OCDE, que mide precisamente qué tan restrictiva es la regulación para que los mercados funcionen adecuadamente y generen productos y servicios de calidad, a buen precio, y que beneficien a los consumidores y que permitan el emprendedurismo y permitan la innovación y el crecimiento económico. El promedio de la OCDE, entre más alta es la barrita, quiere decir que más grandes son las barreras. Este es el promedio de la OCDE. El número realmente no importa, es lo relativo. El país más cercano al promedio de la OCDE de Latinoamérica es Chile. Su marco regulatorio es más o menos similar al del promedio de la OCDE. Pero luego viene México, Colombia,
el promedio de América Latina, Costa Rica, Brasil y Argentina lejos. Y entonces queda la duda. Si para empezar los marcos regulatorios en Latinoamérica estaban en una calidad regulatoria más baja que el promedio de la OECD, ¿qué podemos esperar con todas estas nuevas reglas que sacaron? Se justifica porque era la emergencia. Pero mi punto aquí es, si para empezar los países latinoamericanos no regulaban bien, ¿qué está sucediendo ahora? Para finalizar, la pandemia ha paralizado la economía y se debe reactivar. ¿Cómo puede ayudar la mejora regulatoria? Bueno, número uno, facilitando la apertura de empresas de forma rápida. Pues seguramente algunos de ustedes que han tenido oportunidad de salir en sus vecindarios, en sus ciudades, ya vieron la cantidad de negocios que cerraron. Si en tiempos normales era difícil abrir empresas, ahora que los emprendedores están descapitalizados, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, la necesidad de tener trámites sencillos y digitales es mucho más imperiosa. Se tiene que disminuir las cargas regulatorias de las empresas en operación, ya que las que están funcionando. Se tiene que hacer un análisis costo-beneficio, análisis de riesgo, para ver si a algunas pymes se les puede dar una moratoria regulatoria, aunque sea temporal, en lo que ganan tracción para moverse. Y definitivamente todo lo que tiene que ver con inspecciones se tiene que mejorar porque eso aumenta la carga de la pyme. Y de acuerdo con la filón anterior, si en Latinoamérica había grandes retos para que esto fuera de calidad comparado con el resto de los países de la OCDE, pues entonces estamos en una situación todavía mucho más precaria. Definitivamente hay que mejorar el ambiente de negocios. Hay que revisar y disminuir el acervo de leyes y reglamentos. Uno de los oradores de un seminario anterior que me invitaron comentó que ya me dijo que esta cita él se la tomó prestada a alguien más. Ahorita no recuerdo, prometo decir los nombres por correo electrónico. Un país de 1000 leyes es un país sin leyes. El acervo regulatorio en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, es muy alto, es muy amplio, es muy grande y cada vez se agregan más regulaciones. Si los países de Latinoamérica quieren salir de esta crisis y quieren acercarse al promedio de calidad regulatoria de los países OCDE, es importante que se reduzca ese stock y se tiene que hacer a través de consulta pública. De ir con los pequeños empresarios y preguntarles por qué no pueden abrir negocios, qué es lo que más se dificulta, cómo les puede ayudar el gobierno, qué regulaciones son las que más les duelen. Y principalmente la evaluación ex post. De acuerdo con el marco regulatorio mexicano, todas las regulaciones que se brincaron en el proceso de AIR tienen vigencia solo de 6 meses, a menos que justifiquen que el problema persiste. Se tiene que hacer una evaluación ex post. Es una buena práctica. Se tiene que cumplir. Y todas las otras regulaciones, pero el problema con México, la situación es de que no solo regulan la federación, sino también los estados y los municipios. Y esta regla solo aplica a la federación o solo la implementa la federación. Todavía hay mucho camino por andar a nivel. Y el resto de Latinoamérica, no estoy muy seguro cuántos países tengan esa medida. Pero hay que evaluar para que las regulaciones que sacaron durante la pandemia, ver si todavía siguen, se necesitan, si no son restrictivos de la competencia y de la creación de empleo. Con eso termino y me quedo pendiente a sus preguntas y voy a estar muy encantado de responder si puedo. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Gerardo, por su ilustrativa intervención. Ahora vamos a dar paso al doctor Jean-Paul Calle, quien es el director ejecutivo de Smart Regulation Perú, uno de los organizadores de este conversatorio. Además es consultor de Regulatory Compliance en la PricewaterhouseCoopers de Perú, es profesor de análisis de impacto regulatorio en la Universidad del Pacífico y actualmente nos va a ilustrar un poco más sobre cómo funciona la mejora regulatoria en tiempos de crisis. Todo el tiempo es suyo, doctor Jean-Paul. Muchas gracias, Juanita. ¿Me puedes confirmar si se puede ver la pantalla completa? Ya estamos viendo la pantalla completa. Perfecto. Muchas gracias.
Bueno, en primer término, quiero agradecer a Manuel Gerardo Flores, al doctor Ferney por acompañarnos en este evento, y desde Smart Regulation Perú queremos darles la bienvenida a todos. En lo que me toca a mí, quisiera un poco compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo funciona la mejora regulatoria desde la perspectiva peruana y lo que de una u otra forma viene ocurriendo en el país, ¿no? No, perfecto, perdón. Bueno, lo primero, ya lo comentó Manuel Gerardo, asistimos a una crisis sin precedentes. Esto nos ha tomado a todos de una manera inesperada, ha generado incertidumbre, tanto en el sector empresarial, en la sociedad civil, emergencia. Muchos países han declarado justamente los estados de emergencia, y esto ha generado evidentemente una diversidad de normas que se han dictado para poder afrontar la pandemia. En vista de los riesgos significativos para la salud pública, la economía, y esto ha llevado consigo también, evidentemente, restringir ciertas libertades individuales. Y finalmente, también un tema importante es que esto ha generado pues miedo, ansiedad, pánico, no solamente en los ciudadanos, sino también a nivel de otros, digamos, estamentos de la vida pública. Aún así, es necesario seguir regulando. El hecho de que que estamos atravesando por esta situación de pandemia, creo que justamente pone en el tapete esta necesidad de seguir regulando, porque existen una diversidad de problemas que todos lo conocemos, tanto en el ámbito social, económico, digamos, de ciudadanía, de derechos fundamentales, y esto ha motivado que muchos países, ¿no?, además de las medidas fiscales, financieras, para aliviar justamente los efectos económicos de la pandemia, han dictado una serie de regulaciones de tipo económico, social, administrativa, justamente para contener estas pérdidas que se deriva de la pandemia y del COVID-19. En el caso del Perú, bueno, el día de hoy, por ejemplo, tenemos registrados un total de 1.478 normas que se han dictado, ¿correcto? Principalmente durante el estado de emergencia. Y la pregunta que hay que hacerse en este caso es si estas normas realmente ayudan, ¿no?, a poder enfrentar de manera exitosa la situación de pandemia por la cual estamos atravesando. Y aquí quisiera compartir con ustedes unas cifras aplicables obviamente a Perú sobre cómo esto viene afectando la economía. Por una parte, el Banco Mundial establece o indica que el PBI se contraerá 12% en el 2020, ¿no? Digamos, una contracción bastante profunda, y en el 2021 el Banco Central de Reserva, ¿no?, prevé una recuperación, ¿correcto? Pero esta recuperación, digamos, al 2021 nos permitiría recuperar el nivel previo a la crisis hacia el último cuarto trimestre del 2019, pero siempre y cuando se mantengan digamos, ciertas variables de estabilidad macroeconómica y obviamente también de reformas que son necesarias para poder dinamizar y mantener un adecuado ambiente de negocios. En este contexto, la pregunta que uno se hace, ¿no? Hemos visto la gran cantidad de normas que se han registrado, por ejemplo, en el Perú, y una de las preguntas que uno se hace, o por lo menos yo me hago, es si es que estas normas han sido diseñadas con mínimos estándares de calidad regulatoria, si estas normas realmente están orientadas a poder atacar el problema de una manera efectiva y eficiente, y si realmente hay estándares que ayudan a monitorear el efectivo cumplimiento de esos objetivos. No, en el Perú, bueno, han habido muchas discusiones sobre algunas regulaciones que se han dictado, por ejemplo, en materia laboral, en materia de reapertura de la actividad económica, en materia, digamos, vinculados básicamente al ejercicio, a las fiscalizaciones que llevan a cabo las municipalidades, y que muchas veces terminan hasta cerrando negocios o imponiendo multas administrativas en caso no se cumplan con los protocolos de bioseguridad.
Pero para responder esta pregunta que estaba planteando de en qué medida estas normas o este conjunto de normas que se han dictado realmente siguen ciertos criterios de calidad regulatoria, quisiera compartir 3 ideas para luego desarrollarlas, digamos, a continuación. La primera idea es que en efecto no es fácil regular en una situación de crisis. La propia coyuntura de crisis ha condicionado la forma como se ha venido regulando. No hay forma, ¿no?, que la regulación emitida no haya sido infectada por la crisis. Y esa es la primera idea, ¿no? En primer lugar, porque hay mucha presión para producir respuestas regulatorias rápidas, se regula bajo alta incertidumbre, se lidia con muchos valores en conflicto. Por una parte están las vidas humanas, la salud, por otro lado están quienes buscan justamente producir o promover la reactivación económica, la protección del empleo. Es decir, existe una diversidad de factores o de valores que de una u otra forma imprimen esa presión al policy maker, al tomador de decisiones, para poder producir una determinada regulación. La segunda idea es que evidentemente esto de regular bajo una situación de crisis no está exenta de generar fallas a la regulación, ¿no? Y lo ha comentado muy bien Manuel Gerardo. No solamente digamos, no se hace un análisis racional de los costos y riesgos, no se hace un análisis mínimo de impacto, existe una tendencia a generar regulaciones restrictivas, onerosas, engorrosas, ¿no? Y esto genera unas problemas, justamente que impiden una recuperación económica, ¿no? O que hacen que esta recuperación económica, digamos, se realice de una manera más lenta, ¿no? Obviamente también la forma como se redactan las regulaciones, algo muy sencillo como es el hecho de utilizar un lenguaje simple para el ciudadano, también muchas veces termina generando una falta de certeza, ¿no? Ahí les dejo como ejemplo, ¿no?, un texto utilizado para una norma en materia laboral en donde tan complejo puede resultar la redacción que al final de cuentas el ciudadano común y corriente o quienes son los destinatarios de esta regulación, seguramente la primera pregunta que se pueden haber hecho es ¿cómo implemento finalmente esta regulación? Porque hay mucha referencia a regulaciones en el mismo texto y esto hace pues que efectivamente al momento de poner en práctica la regulación, ¿no?, existan muchas preguntas, ¿no?, o muchas interrogantes de qué cosas se tiene que cumplir y cómo se tiene que cumplir. Y frente a esto, una idea adicional, ¿no?, es que la mejora regulatoria sí tiene que cumplir un rol en este contexto de crisis. Ya bien lo había comentado Manuel Gerardo, que la mejora regulatoria ayuda de una u otra forma a contribuir a la recuperación económica. Y la mejora regulatoria además ayuda a evitar o mitigar estas fallas que anteriormente les había mencionado, ¿no? Si estas fallas persisten, queda claro que más difícil o lenta será la recuperación económica. Y ahí les dejo 2 documentos, 2 papers, uno de la OECD, otro del BID, en donde básicamente, digamos, concluyen que es importante que se trabaje en reformas regulatorias, mejoras regulatorias, justamente para poder contribuir a la recuperación económica. Pero una idea adicional, por el cual lo dejo obviamente para la discusión, es que este ritmo de la recuperación económica va a depender ciertamente de muchos factores, pero uno de ellos es del grado de implementación de la mejora regulatoria antes y durante la pandemia. Y esto sobre todo es aplicable para países como Perú. Vamos a ver más adelante que Perú, digamos, no ha tenido necesariamente implementado todas las herramientas y todas las estrategias de mejora regulatoria antes de la pandemia, y esto genera una consecuencia, digamos, distinta a la que se podría presentar seguramente en países como México. En México, obviamente, es un país que tiene un alto grado de desarrollo de la política de mejora regulatoria, y el hecho de, digamos, cruzar o atravesar esta situación de crisis la pone o la coloca en una situación, digamos, de un mejor uso de estas herramientas regulatorias respecto a otros países, ¿no? Esto va a estar muy influenciado también por el contexto político, económico y social de cada país, institucional y legal, ¿no? Porque ese contexto no puede terminar facilitando o imponiendo restricciones en la reforma regulatoria. Muy brevemente, en el caso de Perú, por ejemplo,
Perú ya entró rezagado a la crisis, ¿no? De acuerdo a estos indicadores de política y gobernanza regulatoria de la OCDE, Perú, digamos, no tiene todavía asignado a un responsable político de la reforma regulatoria, concretamente de la agenda de mejora regulatoria. Perú, digamos, no tiene desarrollado tampoco la herramienta de la consulta pública, ¿no? Si se nos compara con otros países de la región, estamos también rezagados, ¿no? Tampoco existe criterios, los requisitos para llevar a cabo el análisis de impacto regulatorio. Si bien es cierto que ya existe el marco normativo dictado, aún desde la presidencia del Consejo de Ministros se está trabajando en los lineamientos y guías para la implementación del análisis de impacto regulatorio. Y esto explica en alguna forma de por qué en el Perú, digamos, no existe esta cultura todavía de poder emitir regulaciones basadas en evidencia, ¿no? Si miramos estas regulaciones que se han producido en el estado de emergencia, creo que uno puede caer perfectamente en la cuenta y en la conclusión de que, digamos, no hay una aplicación, digamos, mínima al menos de estos criterios del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Tampoco existe esta estrategia implementada de la revisión ex post, ¿no? Digamos, en el cuadro, ustedes pueden ver ahí, no hay, digamos, aparición de Perú porque no hay desarrollado, digamos, una estrategia de evaluación regulatoria ex post, y tampoco se utilizan ciertos mecanismos que pueden ser útiles para revisar la regulación, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Que, como son, por ejemplo, las famosas cláusulas sunset, que ayudan a la revisión automática de la regulación, o a la revisión, digamos, de la regulación sujeto a ciertos parámetros que se hayan establecido en la propia norma, ¿no? En el caso peruano, el énfasis, digamos, ha sido puesto básicamente en mecanismos de simplificación administrativa. En buena cuenta eso se explica por el desarrollo que existe en el Perú, ¿no? Hay un desarrollo más amplio del uso de esta herramienta de simplificación administrativa, ¿no? Y esto hace pues que esta herramienta sea, digamos, lo más utilizado para poder, digamos, generar algunos cambios para producir o de una u otra forma apoyar a la reactivación económica. Y hay algunos casos que se han dado en el Perú en materia de licencias de funcionamiento, temas de protocolo de bioseguridad, pero aún así es necesario, obviamente, trabajar en reformas profundas, es necesario implementar de una manera mucho más activa, mucho más agresiva, estas estrategias de eliminación de barreras regulatorias, barreras burocráticas, ¿no? Que permitan justamente gatillar de una mejor manera, ¿no? Esta recuperación económica. Y ya para terminar, ciertamente no es una tarea fácil, digamos, implementar la agenda de la mejora regulatoria en un contexto tan difícil como es la crisis por la cual estamos atravesando, y más aún respecto a aquellos casos como el Perú, donde ya entró rezagado, ¿no? a la crisis, ¿no? Por no haber implementado, digamos, la política regulatoria que tiene y también las herramientas que aparecen en la norma, pero que todavía no se han implementado en la práctica, ¿no? Aún así, creo que es importante reflexionar y sobre todo tener bien presente que la estrategia de mejora regulatoria es indispensable para poder justamente contribuir a la reactivación económica, a la recuperación económica, no solamente en el mediano plazo, sino también en el largo plazo, ¿no? Esto implica que se siga promoviendo la simplificación administrativa, pero hay que poner en práctica la política regulatoria que ya se tiene aprobado, hay que designar al responsable político, hay que implementar el análisis de impacto regulatorio, y mientras se implementa, se pueden utilizar estrategias mucho más sencillas, como por ejemplo usar checklists de preguntas básicas que ayuden al regulador a evaluar el impacto regulatorio y que se pueda introducir algún tipo de enfoque de gestión de riesgos, como lo había comentado Manuel Gerardo, y de promoción de la competencia también, ¿no? El tema de la consulta pública es fundamental, y en tanto se pueda implementar la consulta pública de una manera, digamos, general o más amplia, hay que utilizar a paneles de expertos, plataformas de crowdsourcing, que son básicamente plataformas de colaboración ciudadana. Hay algunos ejemplos en Colombia, por ejemplo, como Estado Simple, Colombia Ágil, Urna de Cristal, ¿no? Que ayudan justamente a la interacción de la ciudadanía con las entidades públicas para ayudarlos a identificar
¿no? Barreras regulatorias que puedan estar impidiendo, digamos, algún tipo de actividad económica, ¿no? El tema de programas de evaluación ex post también es importante y mientras se implementa hay que utilizar estrategias sencillas como colocar o poner cláusulas sunset en las propuestas regulatorias o normativas que se vayan emitiendo para obligar al regulador a que pueda hacer esta revisión, ¿correcto?, en un periodo de tiempo posterior, ¿no? Y finalmente, ¿no?, hay que, de una u otra forma, digitalizar también la estrategia, ¿no? Hay que incorporar nuevas tecnologías, hacer uso del Big Data, inteligencia artificial, ¿no? Porque esto ayuda justamente primero a reducir costos, a reducir tiempo, y también ayuda a que pueda, de una u otra forma, el regulador obtener evidencia que le ayude a regular de mejor manera, ¿no? Entonces, estas ideas quería compartirlas para poder, obviamente, poner en el tapete la necesidad de la mejora regulatoria, aún en este contexto de crisis por la cual estamos atravesando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jean Paul, por su presentación, por compartirnos algunas apreciaciones que sin duda también compartimos en Colombia. Colombia también, en medio de la crisis, pareciera ser que la estrategia ha sido la simplificación administrativa. No se han visto mucho las herramientas de mejora regulatoria que ya se venían implementando antes de la pandemia. Ahora continuamos con la doctora María Antonieta Merino. La doctora es abogada de la Universidad de Lima, es Master of Law de la Universidad de Nueva York, tiene estudios en regulación de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Ciencias Aplicadas, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Autónoma Nueva León. Además, su ejercicio profesional lo desempeña como consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo y como consultora asociada senior de Smart Regulation Perú. Adelante, doctora María Antonieta, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero ver el tema de compartir la pantalla. A ver, creo que aquí es. Sí se ve, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctora. Sí, ok, genial. Lo que quiero ver es... ¿Sería posible ampliar la pantalla de pronto? Es lo que quiero ver cómo lograrla hacerlo. A ver, un ratito. Uy. No sé cómo se llama. En la parte posterior, al lado del ya, signo sí, menos. sí. Sí, Inferior, sí. qué pena. Ya lo vi. Acá está. Lo siento. Supuestamente debería funcionar. Creo que ya, ¿verdad? Ya la ¿Sí se estamos ve la viendo pantalla? completo. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio poder estar en este evento escuchando a Manuel Gerardo, a quien le tengo una profunda admiración y estima, a Jean Paul y bueno, al doctor Luis Ferney Moreno, porque este es un esfuerzo conjunto de dos países que quieren impulsar la mejora regulatoria. Entonces, mi presentación, de alguna manera, he tenido suerte porque se nutre de lo que los expositores que me antecedieron han mencionado, y yo quisiera hablarles un poco más sobre qué deberíamos hacer con miras a tratar de repotenciar las economías una vez que comencemos a pasar el ciclo de la pandemia o cuando hay un tema de emergencia, que la presentación es un poco mirando al futuro. A ver, acá. Entonces, Jean Paul había mencionado que había hablado en su presentación de algunas estrategias que se podían ir implementando, ¿no? El tema de la consulta a expertos, la agilización de trámites, la evaluación de las regulaciones emitidas, este checklist mínimo de impacto con enfoque de riesgos y fomentar la digitalización y el uso de tecnologías, que en buena cuenta sí tienen o sea, pueden ser vistas no solamente como mecanismos inmediatos o como mecanismos que se pueden emplear en el momento de la crisis, sino que también con miras hacia futuro. Y de hecho, Manuel Gerardo había puesto unos datos bien interesantes de los países y las economías y cómo vamos a tener el PBI a nivel de países OCDE y algunos otros países adicionales. Yo tengo acá algunos datos del Banco Mundial a junio, o sea,
podemos tener algunas variaciones actualmente de cómo se viene calculando el impacto, por ejemplo, del coronavirus en Latinoamérica, ¿no? El Perú, evidentemente, es uno de los países más golpeados, con un decrecimiento de menos 12%. Colombia y Chile son los países que tienen menos impactos o que registran menos impactos, pero nuevamente son cifras a junio. México también tiene una caída bastante fuerte. Y obviamente puede ser que al finalizar el año tengamos cifras un poco más ajustadas, mucho más reales de lo que ha sucedido con nuestras economías. Pero lo cierto es que la situación que estamos viviendo nos muestra que en la práctica todas las economías de la región que tienen ya años de retraso y de problemas van a sufrir por causa de esta pandemia. Y entonces los impactos que podemos, si ya teníamos problemas difíciles de solucionar, como mencionaba Manuel Gerardo, un contexto de crisis abona en situaciones mucho más complicadas para nuestros países. Entonces, yo les quería traer este cuadro que habla del desempeño institucional de los países de América Latina y el Caribe versus de la OCDE, en los que se refleja que entre más negativo es mayor la brecha con los países de la OCDE, de una publicación que ha mencionado Jean-Paul y que es relevante. ¿Por qué? Porque en verdad los países que tenemos una calidad regulatoria pobre o que no tenemos una buena forma de regular, tenemos o somos propensos a tener menos beneficios sociales, ¿no? Y a tener más consecuencias negativas para la actividad económica. Entonces, sí hay una correlación muy marcada entre una mejora en términos de que está vinculada a las mejoras que podamos nosotros emplear o implementar como países para mejorar las regulaciones y la calidad de estas regulaciones. Entonces, es curioso que Manuel Gerardo haya hablado de 3 aspectos que yo los he escrito, ¿no? Evidencia, participación ciudadana y el tema de barreras, ¿no? El tema de este tema de barreras regulatorias. Porque lo que hemos visto en la práctica es que, ha habido una insuficiencia de datos e información para la toma de decisiones. Varios de nuestros países han estado emitiendo decisiones a tientas, a ciegas, con la poca información que tenían, con información bastante desfasada, y eso es una constante. De hecho, los datos más exactos, al menos en el caso de Perú, los datos más trabajaba una persona que era un ingeniero de sistemas, y era el que nos daba día a día los cambios que podían existir en el manejo del virus, más que el Ministerio de Salud. Y un matemático que tiene un sitio llamado MATLAB es el que constantemente está reportando la situación de crisis. Entonces es curioso que el Estado no sea el que tenga la información precisa para poder combatir la enfermedad. Aparte de eso, hemos visto que ante toda esta situación de la pandemia, las cargas que se han comenzado a reflejar de una manera mucho más palpable son más excesivas y onerosas de lo que nosotros creíamos. Y eso nos va a impedir y nos va a pasar factura al momento de tratar de generar riqueza. Y por último, las soluciones emitidas han sido hechas de espalda a la sociedad. No se han consultado probablemente con los expertos, no se ha ni siquiera considerado tener algún tipo de comité o grupo donde pudiera de alguna forma recoger la información que era necesaria para tomar las decisiones. Y es verdad que en un contexto de emergencia a veces eso no es posible por los tiempos, pero sí llama la atención de que no se tenga una articulación o una base de participación ciudadana, por lo menos organizada, a la que el Estado pueda recurrir en situaciones de crisis. Entonces, por eso es que es importante potenciar esta reforma regulatoria, y los pilares que yo he considerado en la presentación son 3: datos, la participación de los stakeholders y una revisión de estas regulaciones. Jean-Paul ha mencionado que la simplificación es importante, y qué duda cabe que es importante, pero si estamos pensando en estrategias de mediano y largo plazo, la simplificación no va a ser un mecanismo insuficiente. Ustedes tienen en la pantalla el reporte del Doing Business del año 2020, que, bueno,
puede tener algún tipo de problemas porque las actividades evidentemente se han visto afectadas por la pandemia. Pero si ven, existen los países de la región, tienen algunos rezagos importantes. Y estos porcentajes, que aunque parecen que las diferencias fueran pocas, a la larga un punto porcentual, medio punto porcentual, hace una gran diferencia. Eso, por ejemplo, diferencia que Ecuador con 69.1 de porcentaje esté en el ranking en el puesto 177 y que, por ejemplo, el Reino Unido con 94.6 esté en el puesto 18 o que Colombia esté en el puesto 57. Entonces, sí es relevante la información que nos arrojan estas mediciones porque se está verificando que es necesario la eliminación de barreras regulatorias que van a tener impacto en costos de emprendimientos, de acceso al mercado y creación de empresas. Y a la par debería pensar no solamente en eliminar barreras, sino también en tratar tal vez de pensar en regulaciones de calidad que incentiven competencia y faciliten la creación de emprendimientos. Pensemos también que a propósito de la pandemia pueden existir cambios en normas tributarias de fomento a la creación de empresas o normas arancelarias para la importación de bienes, ¿no? Que se necesitan para comenzar a agilizar la actividad económica. A la par, no solamente está el apoyo, por ejemplo, la generación de que los terceros creen riqueza, que es lo que normalmente mueven las economías, sino que eso también va a tener un correlato con el tema de, número uno, las regulaciones financieras que pueden existir para mejorar negociaciones con entidades financieras, pero sobre todo y principalmente reformas en materia laboral y formalización del empleo, ¿no? Y esto es importante porque la pandemia nos ha demostrado que ninguna medida ha sido eficiente o suficientemente efectiva en nuestros países por las tasas de informalidad. Y todo el mundo se pregunta, por ejemplo, por qué en el Perú la situación, pese a tener una de las mejores una cuarentena rápida y programas y proyectos, no funcionó. Y la respuesta la tienen ustedes en la pantalla. El Perú tiene el 71.1% de su mercado informal. Obviamente esos bonos o las AFPs están pensadas para trabajadores formales, no están pensadas para llegar a personas en el sector informal, que ni siquiera están empadronadas o son conocidas por el Estado. Evidentemente esas personas no van a tener ningún tipo de incentivos para cumplir una cuarentena. En el caso de México yo encontré este dato del Economista, que la informalidad tiene un aproximado de 56.3% de la población ocupada, pero es a cifras de agosto del año pasado, puede haber variado con la situación actual. Y Colombia, por ejemplo, tiene un porcentaje importante de formales, pero casi la mitad de su población también vive en esquemas informales. Entonces, eso también puede responder al por qué nuestros países han funcionado de la manera como han funcionado, pese a contar con decisiones o con soluciones que funcionaron en otras latitudes. El otro aspecto, la otra estrategia está pensada a la transformación digital que había mencionado Jean-Paul, ¿no? Varios países empezaron a utilizar tecnologías y datos para hacer frente a la crisis, pero este es un aspecto poco desarrollado y poco empleado, ¿no? No se ha visto cómo las regulaciones pueden funcionar bien, o sea, este esquema de ecosistema digital como un apoyo a mejorar el nivel de las regulaciones. Y ahí podemos hablar no solamente de mejorar conectividad, sino plataformas de gobierno, tecnologías digitales, experimentar con inteligencia artificial, ¿no? Y yo destaco, hace 2 días salió esta noticia, ¿no? Que, por ejemplo, Colombia va a comenzar a utilizar un sistema de inteligencia artificial basado en un desarrollo argentino para tratar de mejorar la administración de justicia. Entonces, el tema de la mejora puede funcionar, evidentemente, en cualquier escenario. Ahora, estos sistemas funcionan y toda la mejora regulatoria va a funcionar, como dijo Manuel Gerardo, si es que contamos con evidencia. Y para eso es importante potenciar el uso de evidencia en la toma de decisiones. Nuevamente, como les comenté al inicio, la regulación ha sido a ciegas y las pocas datas que existen en los estados, primero, no necesariamente han sido confiables y en segundo lugar, no necesariamente los estados pueden o tienden a recoger datos que necesitan o no los actualizan. Y esto es un aspecto crítico porque si vamos a pensar en un desarrollo a largo plazo, esto es un elemento que de todas maneras
tiene que empezar a pensarse como un elemento esencial. Ya estoy terminando y no quería dejar de tocar algún tipo de, este tipo de herramientas de reforma regulatoria en general. Por un lado está el análisis de impacto regulatorio, que debería ser realmente la herramienta que los países empleen para mejorar la calidad de sus regulaciones. Está el tema del control ex post de las regulaciones, que ya lo han mencionado también Manuel Gerardo y Jean Paul. Pero aquí yo quiero destacar que, por ejemplo, en el caso del Perú, si bien no existe una verificación de las regulaciones ex post, hace 20 años el Perú tiene este esquema de eliminación de barreras burocráticas, a través de la cual una entidad administrativa puede dejar sin efecto disposiciones o normas que hayan sido emitidas por el Estado y que generen una carga. Evidentemente su uso es limitado y no suple un control ex post, pero nos ha permitido de alguna forma combatir algunos esquemas nocivos para el mercado, sobre todo aquellos emitidos por municipalidades. Entonces, pueden ser varias las herramientas mientras se esté implementando el análisis de impacto regulatorio, el control ex post, que los países pueden comenzar a utilizar. Los mecanismos de simplificación administrativa tienen que ser de uso permanente, no solamente cuando se emite algún tipo de regulación. Los costeos de regulaciones y trámites también son importantes indicadores para verificar cómo se están generando variaciones en el mercado. Y adicionalmente, plantear posibles usos de alternativas a la regulación, porque a través del RIA uno puede determinar que no siempre la regulación es la mejor salida. Y acá podemos hablar de técnicas como el codiseño, mecanismos de información y educación, fomento a la autorregulación y economías del comportamiento, que también la OCDE ha impulsado y viene impulsando para tratar de mejorar la toma de decisiones. Y bueno, con eso creo que termino mi presentación y les agradezco mucho, mucho el tiempo. Gracias a usted, doctora María Antonieta, por su exposición. Bueno, sin más, ahora es el turno del doctor Luis Ferney Moreno. Él es actualmente el director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Regulación, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, además miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. En su trayectoria académica, él es el doctor en Derecho por la Universidad de Lovaina, además es magíster en Derecho Económico de la misma casa de estudios, es especialista en tributación de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de regulación de servicios públicos por la Universidad de la Florida. Doctor Luis Ferney Moreno, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Juanita. La verdad me complace mucho estar aquí compartiendo con un excelente panel, con destacados expertos en estos temas de regulación y de mejora, como lo es justo el doctor Gerardo de la OCDE, el doctor Jean Paul, igualmente, y la doctora María Antonieta. La verdad, muy complacido y más bien me siento muy honrado de compartir con ustedes algunas ideas de la mejora regulatoria en un contexto global y particularmente de Colombia. Yo tengo básicamente una presentación en la cual parto de la base de que pues, nosotros veníamos regulando y normalmente la regulación bajo unas atribuciones ordinarias por unas situaciones normalmente ordinarias que son las normales de un país. Pero pasamos a otra situación, que es básicamente una potestad normativa excepcional por situaciones extraordinarias. Y ahí donde voy a enfocarme de cómo se inaplica los procedimientos de elaboración de norma y cómo se inaplica las herramientas de mejora regulatoria. Muy bien. Como muy bien, aquí están enfrentadas las dos funciones de regulación, una regulación en la cual pues hay una potestad normativa en una situación ordinaria, donde hay unas atribuciones ordinarias, y en esas atribuciones ordinarias pues hay un sometimiento a las decisiones que toma el gobierno a la reserva de ley, hay toda una producción de normas basada en una distribución de competencias entre el Congreso y el gobierno, etcétera, y entre las diferentes entidades, organismos regulatorios, etcétera. Y además se siguen unos procedimientos, por supuesto, bien para producir leyes o bien para producir normas, actos administrativos de carácter general, con sus respectivas herramientas de mejora regulatoria. Pero
mi punto de partida es que cuando se ejerce una función de regulación, es decir, una potestad normativa con atribuciones excepcionales por situaciones extraordinarias, como bien lo notaba desde un inicio el doctor Gerardo, de crisis, y todos los anteriores expositores de crisis, estamos en una situación extraordinaria, pues evidentemente lo que podemos observar es que la producción de normas acá está bajo el concepto de estado de excepción, en el cual todas las facultades de producción de normas, por lo menos para conjurar, por lo menos para evitar efectos de la crisis, básicamente se concentra en la rama ejecutiva, se concentra en el presidente y los demás órganos de la administración públicas. Y por lo tanto, pues no hay sometimiento a la reserva de ley, y, es decir, prácticamente el Congreso de la República, por lo menos para los temas de crisis, queda básicamente en una función de control político. Y por otro lado, pues no se siguen, eso es importante, punto de partida, no se siguen los procedimientos, no se siguen los procedimientos, y menos, por supuesto, las herramientas de mejora regulatoria, como lo vi en las exposiciones anteriores, muy bien la que nos señaló el doctor Gerardo y el doctor Jean Paul, de que esos casos están sucediendo en México y en Perú. Ahora bien, como todos sabemos, pues la función de regulación normalmente es una potestad que tiene el Congreso de la República bajo un procedimiento legislativo donde se expide una ley, la tiene la administración pública donde hay un procedimiento que básicamente terminamos en acto administrativo de carácter general, y nos han venido proponiendo, evidentemente, incluso lo digo con toda claridad, que lo vamos a ver ahora, con mayor realce la OCDE. Pero antes de la OCDE, Colombia ya había introducido algunas herramientas de mejora regulatoria, que es importante verlo ahora. Especialmente estamos hablando de herramientas como las agendas regulatorias, el análisis de impacto normativo, lo que es la publicidad y consulta pública que garantiza la participación ciudadana, la abogacía, la competencia y el control administrativo que se puede establecer muchas veces para los proyectos de normas, el tema de la implementación y el cumplimiento normativo como otra herramienta importante, y finalmente la evaluación ex post. Esas son las herramientas que nos han señalado como herramientas de mejora regulatoria para la producción de normas. Ahora, ¿qué pasa con Colombia? Estas herramientas realmente, aquí en rojo, como pueden ver en la diapositiva, está la OCDE. La recomendación de la OCDE empezaron más o menos en el 2011 y culminaron con un documento en el 2014. Pero antes de la OCDE ya teníamos básicamente la introducción de ciertas herramientas de mejora regulatoria en Colombia. Y se empezó básicamente en el año 2004, cuando se crearon las comisiones de regulación en Colombia. Y entonces a ellas se le asignaron en sus funciones varias herramientas para el procedimiento de expedir las normas. Y ahí encontramos un decreto desde el año 2004, desde el país, en donde se le asigna lo de las agendas, el análisis de impacto, se le asigna la función también de consulta pública, es más, también finalmente la de evaluación. Pero evidentemente, pues desde esa época hasta la fecha, pues la aplicación no ha sido la mejor, ¿no? Es decir, no ha habido una aplicación, digamos, adecuada como lo recomienda la OCDE. Por otro lado, también implementamos una herramienta para los trámites, es decir, toda aprobación de trámites en Colombia requiere el análisis de impacto normativo, pero igual, también pasa lo mismo como en la anterior funciones que eran las comisiones de regulación, que muchas veces no se cumple con ese análisis de impacto normativo para la aprobación de los trámites. También introducimos la abogacía de la competencia como una herramienta en el año 2009, como una herramienta de mejora regulatoria, y a los ministerios y departamentos administrativos se les dio unas facultades fundamentalmente de que se hicieran análisis, evaluación, digámoslo así, de impacto económico y jurídico para las normas en donde va con la firma del presidente. Pero no a los mismos ministerios y a los mismos departamentos se les dio esa función. Y finalmente, es importante destacar que el Código de Procedimientos colombianos introdujo la consulta pública para todas las decisiones regulatorias en el país.
solo la consulta pública como una de las herramientas de mejora regulatoria. Y finalmente, tenemos que mencionar, antes de las recomendaciones de la OCDE, que ya habíamos introducido también una herramienta para los reglamentos técnicos de los sectores industriales, en donde los ministerios los expiden y también es objeto de una herramienta que es el análisis de impacto normativo. Pero fundamentalmente, antes de las recomendaciones de la OCDE, encontramos estas herramientas ya aplicadas en algunos de los aspectos que acabo de mencionar. Aparece la OCDE 2011 con unas recomendaciones y finalmente una recomendación final 2014. Lo adoptamos nosotros a través de un COMPES y el COMPES es del mismo año 2014. Después de las recomendaciones de la OCDE e incluso de toda la Corporación de Colombia hasta la fecha, que ya adherimos al tratado de la OCDE, pues la verdad es que poco se ha hecho, ¿sí? Poco se ha hecho. Y sobre todo de lograr de que realmente podamos ser mucho más, digámoslo así, expansivos en introducir y en aplicar en la práctica las mejoras regulatorias, porque no basta en que queden las normas diciendo que aquí se introducen las mejoras, sino también la práctica, implementación, la aplicación de esas mejoras, la verdad, no ha sido lo más acertado. Sin embargo, pues seguimos nosotros, la misma OCDE, el mismo gobierno, pues asistiendo a diferentes escenarios en el cual se ve la necesidad de introducir, más que introducir, de prácticamente de aplicar las mejoras regulatorias a nivel del gobierno. Y lo vemos en el último Plan Nacional de Desarrollo. Y yo considero que definitivamente para que Colombia dé el salto definitivo, a introducir idealmente todas estas herramientas que se proponen de mejoras para lograr calidad de las normas, debería hacerse dos cosas, que es lo que yo he insistido y se lo he dicho a los del gobierno, de que prácticamente si quieren introducir, como lo hizo Francia, que es nuestro origen del derecho público, para el Congreso de la República, por ejemplo, el Congreso de la República francés introdujo el análisis de impacto normativo en la ley de procedimiento del Congreso o de la Asamblea Legislativa de Francia. Aquí en Colombia, si se quiere introducir el análisis de impacto normativo, por ejemplo, que es importante para expedir una ley, necesariamente hay que reformar una ley que es la ley del procedimiento para expedición de leyes. Y eso no se ha hecho. Por otro lado, si uno quiere realmente elevar y darle una categoría a todas esas herramientas que están todas aprobadas por decretos y no en la norma donde debe hacerse, que es en la ley de procedimientos administrativos, que es ahí como se ha hecho, lo voy a mostrar ahora en algunos países. Considero de que si Colombia quiere realmente tener seriedad este tema, debería hacer una reforma al Código de Procedimientos Administrativos y introducir un procedimiento como lo hizo El Salvador, de expedición de normas, en donde se introduzca todas estas herramientas y que realmente se logre expedir normas con buena calidad, porque realmente ha sido demostrado, como lo ha demostrado la OCDE y lo ha demostrado en sus diferentes conferencias nuestro amigo doctor Gerardo, las bondades que hay de introducir esas herramientas de mejora para producir normas y por supuesto lograr la calidad normativa. Mire, aquí vemos países, y lo digo pues porque es importante tener en cuenta que la manera de que esto realmente tenga, digamos así, una jerarquía, si ese es el punto, debe en el derecho, por lo menos para que los abogados también cambiemos de mentalidad, necesitamos necesariamente de que muchas de estas herramientas entren en las normas que son, en los códigos que son, y tienen que ser, por ejemplo, si es para introducir herramientas de mejora en el Congreso de la República, o tiene que ser en la Constitución o en la Ley de Procedimientos Administrativos de expedir la ley. Ahora, si estamos hablando de mejoras regulatorias para mejorar la calidad de las normas a nivel de toda la administración pública, debe introducirse las herramientas de mejora regulatoria en la Ley de Procedimientos Administrativos, como lo hizo México en su tiempo, como lo hizo México, ¿sí? Como lo hizo España. España lo tiene, estas mejoras de regulatorias, o por lo menos ciertas herramientas, lo tiene en la Ley de Procedimiento. Lo tiene
lo volvió a establecer México en la ley de mejora regulatoria, pero que esa ley se incorpora en la ley de procedimiento de la administración pública federal y estatal y municipal. Lo mismo El Salvador recientemente. Hay una ley de procedimientos administrativos que introduce eso. Entonces es un llamado a Colombia que es necesario introducir estas herramientas en los códigos que deben ser, en las normas que deben ser. Muy bien. Hasta aquí veníamos discutiendo el tema y nos aparece el COVID. Nos aparece el COVID, nos aparece una crisis, una situación extraordinaria. Entonces vamos a mirar lo que se introdujo de mejoras regulatorias, como lo pudimos ver antes de las recomendaciones de la OCDE. ¿Qué pasa? Pues vamos a observar que se inaplican cuando se expiden las facultades, cuando se ejercen facultades normativas excepcionales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los procedimientos? ¿Qué pasa con las herramientas? Y si no se aplican, ¿qué pasa entonces? Y eso es lo que vamos a mirar. Muy bien, como ustedes evidentemente lo vimos, pues la potestad normativa se ejerce en una situación normal bajo atribuciones ordinarias y en situaciones extraordinarias con atribuciones netas, excepcionalísimas, en estado de excepción, ¿justo para qué? Para conjurar la crisis, para impedir la extensión de los efectos. Y para ello, ¿qué hace entonces la administración? ¿Qué hace la administración? Pues miren, en ese sentido, si hablamos de las herramientas, pues en primer lugar, no se aplica procedimientos. Eso sí es indudable. Aquí no hay procedimientos para la expedición de normas cuando estamos en estado de excepción. No hay procedimiento. No lo hay. ¿Sí? Y menos se aplican herramientas de mejora regulatoria, precisamente por estar en un estado de excepción. ¿Sí? Por estar en un estado de excepción. Entonces, no aplicamos esas herramientas de la agenda regulatoria, el análisis de impacto normativo, como bien lo señaló también el doctor Gerardo, para el caso de México y para el caso de Perú, los John Paul, no se aplica. Tampoco, por supuesto, incluso hay una norma, además hay una norma que se expidió en virtud del estado de excepción que le dicen a las comisiones de regulación que no es necesario hacer consultas, no es necesario ni siquiera aplicarlo de la abogacía de la competencia. Entonces, como pueden observar, pues muchas de estas herramientas no se aplican, ¿no? Y no se sigue prácticamente un procedimiento. Es decir, simplemente se expide la norma, se publica y se aplica la norma, fundamentalmente. Y, por supuesto, aquí no estamos usando ninguna herramienta de evaluación de impacto esposo. Ahora bien, entonces, si no aplicamos un procedimiento, si no aplicamos entonces una herramienta por el estado de excepción, ¿sí? Por el estado de excepción para conjurar crisis, ¿sí? Y para pues evitar todos los efectos que puede producir una crisis como esta de esta magnitud, ¿sí? Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué límites tiene el que expide la norma? Pues sí, sí hay límites, porque tiene un límite judicial. Básicamente, quedamos en manos fundamentalmente de dos cosas, de un control judicial y de un control político. El Congreso, en las medidas que se toman en estado de excepción, ejerce un control político. Y por otro lado, está el Poder Judicial, que ejerce un control judicial a las decisiones. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Revisar los requisitos de forma, pero también requisitos de fondo sobre las decisiones. Y muchos de esos requisitos de fondo, por lo menos, garantizan de que las decisiones no vayan a ser arbitrarias, ¿no? Absolutamente arbitrarias, sino que deben ser decisiones evidentemente ponderadas para que si se van a imponer límites, por ejemplo, de las libertades y de derechos, deben ser absolutamente proporcionales a la necesidad de tomar medidas, por ejemplo. Y eso es un control de fondo que se hace desde el punto de vista del control judicial. Otro, pues por tiempo no voy a profundizar, pero también se hace, por supuesto, control de fondo de que las medidas que se van a tomar no vayan a vulnerar derechos fundamentales, ¿sí? Derechos reconocidos en tratados de derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Y que las medidas estén motivadas, que no sean medidas sacadas al garete, sino que realmente correspondan a toda una debida motivación.
Todo eso, precisamente, de todo esto obedeciendo a que las decisiones deben ser proporcionales a los hechos. Eso lo hace el control judicial. Claro, aquí no se hace lo que le gustaría a nuestros amigos, la doctora María Antonieta, al doctor Jean Paul, al doctor Gerardo, de un análisis ex ante, no se hace. Ahora, me llamó la atención del control ex post que decía la doctora María Antonieta en Perú, ex post de la regulación. Tampoco, pues el control ante una autoridad administrativa. Aquí el control post, básicamente, de las decisiones que se toman en estado de excepción, solamente es un control judicial. Por lo menos, ¿sí? Hay un control de forma y de fondo, básicamente, es un control de que no haya arbitrariedad, y que si va a haber restricciones de derechos y libertades, deben ser proporcionales a la medida. Muy bien, para ir cerrando, nosotros encontramos, por supuesto, un gran activismo en este estado de excepción, ¿sí? Precisamente por la crisis. Y ese activismo, como bien lo vi en las diferentes exposiciones del doctor Gerardo, manifestando la cantidad de normas que se ha expedido en México, también lo señaló igualmente Jean Paul, también, y lo mismo la doctora María Antonieta. Pues bien, aquí también, ¿sí? Aquí también, tanto la Administración Pública Nacional como los entes territoriales, llámese departamentos y municipios, pues en conjunto, entre ellos, en los 3 meses o 4 meses que llevamos, superan los 1.500 normas, entre decretos, resoluciones, circulares, directivas, etc., por encima de 1.500 normas, ¿sí? 1.500 normas en solo 4 meses de crisis, ¿sí? De solo 4 meses de crisis. Y eso, pues, evidentemente, uno aquí bien empieza a deducir y a concluir una serie de cosas que precisamente me permito, para terminar, concluir. Lo que uno puede observar en esta crisis, en este estado de excepción, es que la regulación no está de vacaciones, ¿sí? La regulación está activa, pero vemos muchas fallas, como bien lo señalaba el doctor Pablo Gerardo y Jean Paul, sobre las fallas de la regulación, ¿sí? ¿Por qué? Pues muchas fallas hemos visto en estas normas que se han expedido, mucha sobreregulación, pero también subregulación, cosas que se deberían regular y no se regulan en este estado de excepción, en esta crisis, ¿sí? Vemos también problemas de escogencia de los instrumentos de regulación. Es posible que debieron haber escogido otro tipo de instrumentos diferente a comando y control, pero todos los instrumentos se centran a comando y control, ¿sí? Cuando ha podido pensarse en otros instrumentos para manejar esta crisis. Pero no solamente nos quedamos ahí, hay otro tipo de fallas que yo he notado acá, pues no más mismo la calidad de las normas. ¿Quién garantiza que en 4 meses, 1.500, por encima de 1.500 normas, uno puede pensar en una buena calidad de esas normas, cuando evidentemente no se sigue un procedimiento como debe ser y tampoco se aplican las herramientas de mejora regulatoria, ¿sí? Es más, se ha requerido ciertas simplificaciones administrativas, siempre las simplificaciones de trámites, y uno no los ve, ¿sí? No se ve ello, ¿no? Y en ese sentido es necesario precisamente en situaciones de crisis simplificaciones también, ¿sí? Ahora, bien, yo me pregunto, ¿las medidas han sido realmente eficaces para conjurar y evitar los efectos? Porque aquí lo que vimos es en los primeros 3 meses o 2 meses que nos confinaron, que pues parece ser que las medidas funcionaron, pero después de ello, cuando se reactivó una regulación para reactivar, se disparó de nuevamente los casos del COVID en Colombia. Entonces, pues evidentemente uno se pregunta todo ese tipo de cosas si realmente hay eficacia. Pero mira, es que uno puede llegar a decir realmente que muy posiblemente se presenten mucho más fallas de la regulación. Por ejemplo, los diagnósticos, ¿sí? Sobre la base que se toman las decisiones y se expiden las normas en crisis.
pueden que sean diagnósticos mal formulados. Las fallas de coordinación. Hubo aquí muchas discusiones de coordinación entre las entidades nacionales y municipales y departamentales. La misma obsolescencia de las normas. Se expide una norma y casi que a los 2 días son obsolescentes las normas. Y también, por supuesto, ha habido una gran carga de valoración política en las decisiones, ¿no? Pues por esta crisis, por supuesto. Eso en cuanto a la falla de origen de la norma. Si uno mira las fallas de implementación de la norma, también encuentra fallas de implementación de las normas. Porque quizás las medidas coercitivas son muy débiles frente a lo que tiene que tomarse. Es más, hasta puede uno decir que pueden haber muchos altos costos para hacer cumplir la norma, como en efecto ha pasado aquí en Colombia, ¿sí? Porque a veces uno cree, piensa, o así lo he podido ver, que a veces de pronto el Estado ha fallado en hacer cumplir las normas en este estado de crisis. Las emite, pero ¿qué tanto hace el Estado para que se cumpla las normas? Y ahí está el punto. Entonces, por supuesto, yo quiero con esto finalizar de que pues en los procedimientos administrativos en general en Colombia, pues hemos usado pues unos medios electrónicos, unos medios tecnológicos para adelantar el procedimiento, que el archivo electrónico, que el correo electrónico, que la audiencia electrónica, todo eso se ha usado aquí, ¿sí? Todo eso se ha usado para las decisiones administrativas. Y dentro de eso se incluye la producción de normas. El gran reto que hay para el futuro es en las tomas de decisiones, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es usos tecnológicos para los procedimientos y otra cosa es el uso de tecnologías para la toma de decisiones, porque la toma de decisión es básicamente mental, humana, y en ese sentido, posiblemente, lo que bien señalaban el doctor Jean Paul, precisamente sobre tecnologías, posiblemente sirva. Lo de la Big Data, la inteligencia artificial, de hecho estamos haciendo una investigación en el externado sobre el tema, pero es importante diferenciar medios electrónicos para el procedimiento y los medios electrónicos para la toma de decisión, que son 2 cosas diferentes. Bueno, con esto dejo aquí y dejo un espacio un poco para la segunda ronda si hay lugar. Pero básicamente esto es lo que quería decir sobre la mejora regulatoria en estado de crisis. Como puede ver, pues no se aplican procedimientos y las herramientas de mejora. Eso es para situaciones normales. Y aquí hay que pensar entonces es en la pospandemia. ¿Qué se va a pasar? Como bien lo señalaba la doctora Antonieta, sobre hacia el futuro. ¿Qué vamos a pensar? Y lo mismo nos dejó la reflexión el doctor Mario Gerardo. Si después de la crisis viene la normalidad, ¿cuál es la regulación de la pospandemia? Esa es la gran pregunta que tenemos para recuperarnos todos de salud, de medio ambiente y de economía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ferney. Justamente esos diagnósticos mal formulados que hacen parte de las fallas originarias de la norma tienen lugar por el hecho de que no ha existido una consulta pública. Prácticamente las entidades están regulando a ciegas porque pues la crisis lo merita. La crisis amerita que en la noche hay un problema de política pública y al día siguiente en la mañana se tiene que estar tomando una decisión para intentar combatir ese problema. Entonces, por supuesto, el panorama que ahora debe interesarnos y de hecho el que nos permitirá implementar de mejor manera la mejora regulatoria, sin duda será el que viene luego de esta pandemia. Ya diferentes países estábamos progresivamente incorporando algunas herramientas, algunas a través de derecho positivo y para algunos sectores especializados de manera obligatoria, otras no tanto, otras más como buenas prácticas y siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, pues este escenario, este panorama que ahora nos está tocando pues atravesar, indica que estamos haciendo una pausa, pero tal vez esta pausa en la implementación de las mejoras regulatorias es precisamente para darnos cuenta cómo las regulaciones que van a salir luego de estos 5 o 6 meses o este año entero de confinamiento, de crisis económica, van a ser numerables, van a ser miles, millones en diferentes países y puede que sean contradictorias entre sí. Muchas gracias, doctor Luis Ferney, por su exposición. Y ahora quisiera que diéramos paso a una segunda ronda, tal vez teniendo un poco en cuenta las preguntas que nos ha hecho el público.
Hay un tema que nos llama la atención y que quisiera, de pronto específicamente, que el doctor Manuel Gerardo nos ilustrara al respecto, y es la mejora regulatoria, cómo concibe el hecho de que existan diferentes entidades que toman decisiones regulatorias. No únicamente es en el orden nacional que se toman las decisiones, o no únicamente en el orden nacional se está regulando. También hay entidades autónomas que tienen unas funciones autónomas, pero entonces, ¿cómo lograr que no exista esa falta de coordinación entre unas y otras entidades regulatorias? ¿Cómo asegurar que las herramientas de mejor regulación sean comprendidas por todas las entidades y sean realizadas bien? Porque de nada sirve que a mí en una entidad territorial, en una entidad de territorio me incluyan agendas regulatorias, pero no tienen el tecnicismo o no conocen cómo se lleva a cabo esas agendas, o lo mismo sucede con el análisis de impacto normativo y con las demás herramientas. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder garantizar que en el escenario post-pandemia esa falta de coordinación que ha llevado a regulaciones que no tienen sentido entre sí, que son incoherentes y que algunas se contradicen entre sí, cómo evitar y cómo sanear esto? Porque sin duda es lo que seguramente va a suceder una vez logremos pues pasar a otro escenario diferente. Doctor Manuel Gerardo. Muchas gracias, Juanita. En el tema de la coordinación, para tener un marco regulatorio coherente y sin lagunas, sin contraposiciones, lo que es más común es la falta de coordinación que la coordinación. A nivel internacional, los países de OCDE y los países de Latinoamérica encuentran demasiado challenging, con demasiado reto, demasiado complicado lograr esa coordinación. Pero hay ejemplos de buenas prácticas. Sin lugar a duda, el ejemplo internacional mucho más relevante lo provee Australia. Australia es una federación, al igual que Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil. Pero de cierta forma todos los países reciben esos retos porque los gobiernos locales, regionales, tienen ciertos poderes. En los países federales es en donde están más fuertes poderes. Entonces, Australia es federal. Y ellos crearon desde los 90s el Consejo de Gobiernos Australianos, en donde se sienta el gobierno federal, los gobiernos de los territorios y las regiones, y los gobiernos municipales. Y en su forma de mecanismo de coordinación, acuerdan políticas nacionales, negocian de tú a tú los estados y los municipios con la federación, sirve como cámara de compensación para acordar distintos temas e incluye el tema de mejora regulatoria. Y también ahí en Australia, el tema de mejora regulatoria está sujeto a indicadores de desempeño y las transferencias de la federación a los municipios y a los estados están sujetos a cumplir con metas de mejora regulatoria. Este es el mejor ejemplo. Y ahorita Australia es de los países con los mayores niveles de vida de los países de la OCDE y con un crecimiento promedio por encima del promedio de la OCDE. En otros lados hay buenos ejemplos de coordinación, de que se puede lograr. México es un ejemplo ahorita porque se reformó la Constitución, se creó una ley general de mejora regulatoria y la CONAMER, el organismo que se encarga de la promoción y cumplimiento de la mejora regulatoria en México, se coordinó con las 32 entidades y ahorita creo que nada más faltan 3 entidades para que 3 estados, 3 regiones, para que su marco regulatorio sea congruente, mejor sea congruente al federal, al nacional. Entonces, de que se puede lograr, pero los retos son grandes. Ahora, el mismo diseño de los gobiernos latinoamericanos y la misma inercia evita esa coordinación. Hay problemas más fundamentales, como se están escuchando, es que está lloviendo aquí cerca de mi casa, ¿eh? Una disculpa. Se viene ya la tormenta. Está lloviendo duro, entonces. Déjenme cerrar la ventana para que no se oiga tan fuerte.
Bueno, pues mientras el doctor Manuel Gerardo regresa, Listo. queremos comentarles que estamos grabando este conversatorio y al final a quienes estén interesados en recibir las grabaciones nos podrán escribir al correo que a continuación les dejaremos en el chat. Doctor Manuel Gerardo. Estamos en la época de lluvias en Ciudad de México y se viene bien su radio. Se requiere una reforma a la administración pública en general para lograr esa coordinación. Ese es el punto básico. Una ley de servicio civil de carrera, reformas a la administración pública para que si nuestros ministros cambian de un mes a otro, pues solo cambien los ministros y su primer círculo y el resto de la administración se mantenga bajo un profesionalismo y eso permitirá mayor coordinación. Entonces, la mejora regulatoria está sujeto a las grandes restricciones de la Organización de los Estados Latinoamericanos. Con eso finalizo. Listo, doctor Manuel Gerardo, muchas gracias. Doctor Jean Paul, pues varias preguntas dirigidas directamente a usted. Entonces, si gusta, podemos dar paso a responderlas. Sin embargo, a mí me gustaría personalmente preguntarle más sobre el checklist que mencionó al final de su presentación. ¿Cómo realmente podría llevarse a cabo ese checklist? Si algo darnos algunas luces al respecto, se lo agradeceríamos. Tiene luz la palabra, doctor. Gracias, Juanita. Sí, en efecto, sobre el checklist, creo que es una, digamos, forma de poder justamente encarar, digamos, la necesidad de poder regular de mejor manera aún en esta situación de crisis, haciéndose básicamente algunas preguntas concretas que ayuden a quien está elaborando la regulación a poder tomar en consideración ciertos elementos que son básicos para asegurar que esa regulación, digamos, de una u otra forma pueda tener un impacto esperado o un impacto deseado. Por ejemplo, ¿no? Si estoy emitiendo una regulación que tiene a todas luces, digamos, una idea o un propósito de apoyar, digamos, la reactivación económica, ¿no? La reanudación de las actividades económicas, ¿no? Hay que, de una u otra forma, determinar si es que digamos, las exigencias, las obligaciones, ¿no? Que se incorporan, necesariamente son obligaciones o exigencias que están acordes con la situación de excepción que se está viviendo, ¿no? Yo pongo como ejemplo justamente estas exigencias que se impusieron a las empresas en Perú para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y los protocolos anti-COVID, justamente como, digamos, requisito previo para poder reanudar la actividad económica. Acá en Perú se estableció un marco normativo estableciendo básicamente 4 fases para la reanudación de las actividades económicas, ¿no? En la primera fase, digamos, se estableció como exigencia, ¿no? Que las empresas, por ejemplo, tuviesen que elaborar un plan anti-COVID cumpliendo con los lineamientos sanitarios del Ministerio de Salud, ¿no? Y cumpliendo con los protocolos sanitarios que a su vez emitiese cada ministerio del sector. Entonces, además de la dificultad que implicaba a las empresas tener que cumplir un protocolo general y protocolos específicos, se añadió una dificultad adicional que era que se tenía que enviar el protocolo para efectos de recibir una autorización, ¿no? De parte del sector correspondiente antes de reanudar formalmente la actividad económica. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que pasó? ¿No? En la primera fase de reactivación económica, ¿no? Se presentaron un alrededor de posiblemente 20.000 solicitudes de empresas que querían reanudar sus actividades económicas. Sin embargo, el ministerio competente del sector o el Ministerio de Salud solamente pudieron atender el 10% de esos 20.000, de estas 20.000 solicitudes presentadas, ¿no? Y claro que primero por la magnitud de las solicitudes que se habían presentado, adjuntando los protocolos, esos protocolos, digamos, que tenían que cumplir una serie de exigencias de tipo sanitario, y esto originó que en la primera fase solamente se pudiese, digamos, reanudar las actividades económicas de un grupo muy pequeño de empresas, versus la gran cantidad de solicitudes que se habían presentado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno ya para la segunda fase? Para la segunda fase, y ante, digamos,
el clamor y la queja constante del empresariado de no poder reactivar las actividades de una manera fácil, sin mucha tramitología, ¿no? Digamos, sin tener que cumplir exigencias que posiblemente no eran necesarias, y exigencias que tenían que darse tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio del Sector. Ya en la segunda fase, correcto, ¿no? Se tuvo que facilitar de una u otra forma o simplificar estos requisitos inicialmente establecidos, ¿no? Permitiendo que ¿no? Las empresas pudiesen reanudar sus actividades económicas, ¿no? Bastando con el envío de este plan anti-COVID que tenían que elaborar a un sistema que fue creado especialmente con ese propósito, ¿no? Siendo que ese envío permitía una reanudación automática, ¿no? Y ya para la tercera fase, ya no es necesario inclusive enviar este protocolo a esta plataforma, a este sistema especial que se ha creado, sino basta que se envíe a un correo electrónico del Ministerio de Salud. Entonces, ese ejemplo nos evidencia, ¿no? del hecho que en el caso de cumplimiento de estas obligaciones, posiblemente no se diseñó de una manera, digamos, lógica o racional, digamos, la norma, de tal forma de que efectivamente generó estos vaivenes, estos traspiés que al final de cuentas generaron obviamente, digamos, un impedimento para que se pudiese reanudar rápidamente la actividad económica. Entonces, el tema de este checklist es básicamente hacerse preguntas básicas, primero identificando adecuadamente un problema, por ejemplo, segundo, ver cuál es la solución más efectiva y eficiente para resolver ese problema. No siempre va a ser necesariamente una norma, pudiera ser una alternativa distinta, ¿no? Y tratar de anticipar o valorar cualitativamente por lo menos los impactos más evidentes que pudiera originar la norma, si es un impacto, digamos, a la ciudadanía, a las empresas, a la competencia, ¿no? Entonces, y finalmente ver la forma como se puede implementar de mejor manera esa solución al problema identificado. Entonces, el checklist es básicamente una suerte de preguntas básicas que se tienen que hacer para poder al final digamos, del diseño normativo darse cuenta que efectivamente existen impactos que pudieran evaluarse de manera previa, ¿no? Y no esperar a que esos impactos aparezcan posteriormente y esto generar, obviamente, mayores costos para los administrados o reprocesos en todo el cumplimiento de obligaciones que ellos tienen que realizar, ¿no? A eso me refería con el tema del checklist, que ciertamente no es nada complicado. Ya la OSD desde el año 95, ¿no? Recomienda justamente estos checklists de preguntas básicas. En el tiempo esto se ha venido de una u otra forma desarrollando de una manera más sofisticada con el análisis de impacto regulatorio, pero justamente en situaciones de crisis como la que vivimos y en un contexto como la de Perú, que no tiene todavía implementado el RIA, ¿no? Entonces se puede comenzar de una manera mucho más fácil, digamos, con este tipo de preguntas básicas y paralelamente, digamos, ir viendo una estrategia para la implementación del AIR, ¿no? Ya, Alice, doctor Jean-Paul. Pero hay una pregunta específica que le hicieron que no, tal vez quisiera no dejarla sin responder al doctor Israel Moreno sobre el stock. Ah, no, esta no es. Pero es una pregunta sobre el stock normativo, una estrategia que se ha implementado en el Perú específicamente. ¿Qué opina de los resultados que publicó PSM respecto al trabajo que hizo cada entidad respecto a su stock de procedimientos normativos hasta el año pasado? Brevemente, doctor Jean-Paul, para responder. Bueno, ese stock normativo está, más que stock normativo, es un stock de procedimientos que está vinculado a una herramienta de simplificación administrativa que tenemos en Perú que se llama el análisis de calidad regulatoria, ¿no? En efecto, el análisis de calidad regulatoria se ha implementado ya desde hace unos años atrás, ¿no? Conjuntamente con todos los ministerios orientados a identificar cargas en los procedimientos administrativos de tal forma de que estas cargas se puedan eliminar o simplificar para generarle, digamos, un ahorro y costos a los administrados, ¿no? Y ciertamente ese procedimiento, digamos, esa implementación del ACR en Perú concluyó, por lo menos en cuanto al stock,
¿no? Se pudo levantar información importante de cuáles eran los procedimientos administrativos que tenían cada uno de los ministerios, ¿no? Y las acciones que habían implementado los ministerios orientados a simplificar esos procedimientos administrativos, ¿no? Y el resultado fue un ahorro que lo evaluó PCM, ¿no? Y que ciertamente, digamos, da cuenta de la importancia de trabajar estas estrategias, ¿no? Para mejorar la calidad de los procedimientos administrativos, ¿no? Pero sin embargo, esto ha sido antes de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia no se ha visto un desarrollo o implementación de esta herramienta, ¿no? Y a eso se suma lo que estaba comentando, de que tampoco se ha visto ningún tipo de acción o esfuerzo orientado a tratar de implementar el análisis de impacto regulatorio, respecto al cual, si bien es cierto, ya existe el marco normativo, sin embargo, ese marco normativo todavía no se ha puesto en práctica. Falta lineamientos y guías para la implementación de esta herramienta, adicionalmente al análisis de calidad regulatoria. Por supuesto, pues en un escenario post pandemia, cuando no nos enfrentemos a la toma de decisiones prontas y ágiles. Doctora María Antonieta, en uno de los pilares que comentaba en su presentación, hacía referencia de la revisión de regulaciones. El primero, la evidencia; el segundo, la participación ciudadana; el tercero, la revisión de regulaciones. Surge la pregunta de cómo, cómo se podría lograr efectivamente esa regulación, esa evaluación de el desempeño regulatorio. Debería hacerlo, en principio, la misma entidad que reguló, tal y como está contemplado hoy en día para el análisis de impacto ex post, o sería necesario que alguna entidad diferente a la misma que ha tomado la decisión regulatoria sea la que evalúe ese desempeño. Okay. Bien, en el caso de las revisiones ex post, en realidad desde el momento en que se hacen las regulaciones ya está, de acuerdo a los lineamientos de la OCDE, ya debería la entidad pensar en qué incentivos o qué tipo de mecanismos o métodos va a emplear para poder verificar no solamente el cumplimiento de la regulación, sino también verificar si esta regulación se ajusta a las necesidades a las que fue pensada al momento de ser emitida y por lo tanto que mencionaba Manuel Gerardo de función pública, ¿no? O de interés público. Entonces, es en este contexto que ya la entidad que emite la regulación tiene la información, tiene los datos y la que debería realizar el seguimiento, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso del Perú, para la mayoría, o sea, para la totalidad de entidades de la administración pública, no ha sido la regla común. Nosotros no tenemos una revisión ex post. Sin embargo, como les comentaba, sí tenemos dos elementos que nos han servido de alguna manera para poder paliar un poco esta situación de no saber qué pasa cuando tenemos regulaciones que son onerosas o que son gravosas o que generan problemas en el mercado, ¿no? Por un lado está lo que mencionaba Jean Paul, que es este tema del ACR, que es bastante novedoso, que se implementó en el Perú, que básicamente ataca procedimientos y ataca los procedimientos a nivel de requisitos o que estás exigiendo las entidades. Y tengo el dato del ahorro, 87 millones de dólares. Esto, reflejado en lo que los ciudadanos o la sociedad puede soportar, es bastante dinero, ¿no? Y el otro tema era el que les comentaba de la eliminación de barreras burocráticas, que tampoco funciona como una revisión ex post, ojo, pero ha sido un mecanismo que nosotros hemos implementado ya hace un tiempo, como unos 20 años, donde lo que hace una comisión dentro del INDECOPI, que es la agencia de competencia, que es una entidad administrativa, lo que hace es revisar temas de requisitos, cobros, exigencias, prohibiciones que las entidades de la administración pública pueden imponer a los administrados, a las personas, y que pueden estar no solamente contenidas en regulaciones, ¿no? Sino también pueden estar contenidas en actos, en decisiones o cualquier otra modalidad. Entonces, esto ha sido un elemento importante porque evidentemente pensemos en las normas que tendrían que ser cuestionadas a nivel judicial. Nuestro sistema judicial no es tan eficiente, entiendo que no es una situación diferente a la que pueden existir en otros países latinoamericanos. Tener que pedirle al juez que deje sin efecto una regulación puede tomar muchísimo tiempo. Entonces, este es un mecanismo que de alguna manera ha funcionado para nosotros, pero no reemplaza una revisión ex post, evidentemente, sino que sería como un elemento adicional.
Y sobre todo también ataca a decisiones que pueden tomar las entidades sobre la base de ciertas normas y que van a ser no solamente ilegales, sino también irracionables. Entonces podemos estar hablando de decisiones que no tienen ningún sentido económico y que no se ajustan a ningún tema vinculado a la necesidad o el objetivo de la política pública que tiene el país. Y esta herramienta también solamente en el año 2019 reportó un ahorro en general de 127.9 millones de soles. El cambio en esa fecha es aproximadamente 39 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, en el Perú, que no tenemos un RIA, pero que estamos tratando de implementar a nivel del Poder Ejecutivo, pero no tenemos nada implementado a nivel de gobiernos regionales, que son las municipalidades, esta es una herramienta para combatir decisiones de municipalidades o normas de municipalidades que podrían estar afectando el desempeño económico, ¿no? O que podrían necesariamente estar contribuyendo en el sentido opuesto a lo que se busca de una reactivación económica. Pero nuevamente son herramientas adicionales que no reemplazan, que sí pueden coadyuvar, pero sí es necesario la emisión de mecanismos ex post para saber si vale la pena o no continuar con la regulación, ¿no? Si es que estamos alcanzando este objetivo que nos hemos buscado, que buscamos como país, o si por el contrario estamos generando más problemas y estamos yéndonos en el sentido contrario, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, estos mecanismos de evaluación ex post también servirían para una futura planeación regulatoria. Pues así ya los organismos reguladores pueden saber qué camino no deberían tomar porque ya Exacto. evidentemente pues no tuvo la mejor cabida, no tuvo los mejores efectos e impactos. Muchas Uh-huh. gracias, doctora María Antonieta. En una próxima ronda, o mejor de una vez, quisiera preguntarle, hay una pregunta que me llama mucho la atención. Agradecemos al público por su interacción y su participación. Esperamos poder responder todas las preguntas que nos han realizado. Pero, doctora María Antonieta, ¿considera que esta situación de emergencia lleve a replantear los procesos de análisis de impacto regulatorio para emitir disposiciones urgentes y en plazos más cortos? Es decir, bajo el entendido de que esta pandemia pues ya nos muestra que las mejoras regulatorias y en particular el análisis de impacto regulatorio no tiene cabida por las necesidades mismas de la crisis. Pero entonces este escenario, yo entiendo la pregunta de esa manera, este escenario nos llevaría a replantearnos en este momento cómo está funcionando cada una de las fases del análisis de impacto regulatorio. ¿Sería Uh-huh. necesario replantearlas? Esa es una pregunta bastante interesante y de hecho me gustaría también conocer la opinión de Manuel Gerardo, ¿no? Al respecto. Claro. Yo las recomendaciones a nivel internacional, tanto de la OCDE como de otras multilaterales, de alguna manera no dicen de que el RIA deja de existir per se, ¿no? Evidentemente es mucho más difícil aplicar un RIA en una situación de emergencia, pero no por eso no se van a rendir cuentas. Entonces, cuando uno toma decisiones en épocas de pandemia, como lo mencionaba Jean Paul también, tú tienes que recurrir de alguna forma a algunos mecanismos que son muy similares o que son prácticas similares al RIA. Por ejemplo, no puedes hacer una consulta pública, pero sí puedes consultar a expertos. Sí puedes llamar a gente que tú conozcas que te va a dar algún tipo de información al momento de tomar decisiones. No puedes, no tienes toda la evidencia, no tienes el tiempo para que puedas tener toda la evidencia. Sí, pero precisamente lo que puedes hacer es tratar de encontrar la mejor información que está disponible para poder tomar esa decisión. En este caso, yo creo que incluso las revisiones deberían ser más rápidas. O sea, si yo ya tengo este contexto de pandemia o tengo una situación de emergencia, no voy a esperar, y eso también lo explicó súper bien Jean Paul, no voy a esperar, por ejemplo, a que pase lo que yo normalmente esperaría que pase de tiempo con una norma regular, si es que yo más bien debería estar verificando en el día a día cuál es la reacción de la población frente a la norma. Y les pongo un ejemplo, porque yo sé que también lo tienen en Colombia, pero en el Perú al menos no resultó, que fue un decreto que sacó el Estado donde establecía el tema del pico y género, ¿no? Lunes, miércoles, viernes salían los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres, que se pensaba que iba a funcionar en el Perú porque de alguna manera nosotros íbamos a tener menos opción de poder salir emparejaditos, ¿ok? Genial. Los lunes, miércoles y viernes efectivamente bajó muchísimo el nivel de salidas. ¿Pero qué pasó los martes, jueves y sábado?
todo Lima salió, porque las mujeres en nuestra sociedad eran las que hacían las compras, hacían el mercado, hacían los trámites, hacían todo. Entonces tú tenías a un montón de población afuera, que era lo que tú no querías, paseando en las calles. Entonces, si yo pongo esto en consideración y veo, este es el resultado, automáticamente esa norma dejó de funcionar para nosotros. Y ahí venía esta parte de voy haciendo mi revisión mucho más rápido, no voy a esperar pues que pasen los 3 años o los 2 años para ver cómo está funcionando. Que la pandemia te obliga a ser rápido, pero no es que, o sea, yo creo que la situación te obliga a tomar medidas mucho más restrictivas, pero no es que tú no rindas cuentas, no es que tú tienes plenas libertades para hacer lo que quieras, sino que por el contrario, más bien tu nivel de tus límites para poder responderle a la sociedad y para actuar rápidamente están más ajustados. O sea, no es una licencia para que el Estado haga cualquier cosa. Al menos ese es mi entender. Por el contrario, es un momento donde tú tienes que ser más responsable. Doctor Manuel Gerardo, sigue el doctor Luis Ferney, pero no quisiéramos pues dejar de lado esta invitación de la doctora María Antonieta, que también nos dé su opinión al respecto. ¿Considera que esta situación de emergencia lleva a replantear los procesos o los lineamientos del análisis de impacto regulatorio para emitir disposiciones en plazos más cortos? Sí debería. Sí debería desde un punto de vista de que ahora la evidencia, la recolección de la evidencia, número uno, la evidencia es más abundante y la recolección es más sencilla. O al menos debería serlo. La razón por la que los políticos se rehúsan a hacer RIA o el AIR es porque toma tiempo. Porque toma tiempo, porque hay que tomarse con calma el análisis, la recolección de datos, la recolección de la información, la consulta, para luego tomar la decisión. Y como todos sabemos, en nuestros países los ministros duran a veces una semana, 2 meses, 6 meses. Ciertamente es raro el ministro que termine el periodo presidencial, de 4 o 6 años, dependiendo del país. Entonces tienen mucha prisa, mucha prisa. Y el RIA se mete en su camino para emitir esas políticas públicas a través de decretos, leyes y reglamentos para ayudar a tener un impacto como servidor público frente a la ciudadanía, sus votantes, el propio presidente, presidenta. Entonces el RIA es un estorbo, o sea, porque no me deja actuar rápido. Pero ahora está toda la tecnología de la información, los smartphones, cantidad de dispositivos que permitirían recolectar información, por ejemplo. Ahora que se viene la apertura de la economía, porque ya está sucediendo, y que se establecen restricciones en el aforo, en el número de personas permitidas en un cine, en un restaurante, ¿cómo se va a asegurar el gobierno que eso se está cumpliendo? Los dispositivos como los smartphones pueden ayudar muchísimo, ¿no? A través de algún tipo de aplicación sabemos si está cerca de otra persona. Pues los gobiernos, como sabemos, son los más lentos en adoptar estas tecnologías. No hay trámites ni digitales, cuando antes pues ya era fácil hacerlo, o son muy pocos. Entonces sí debería, y los gobiernos deberían de brincar esta oportunidad para digitalizar sus procesos, aprovechar las tecnologías de información y hacer un banco de datos para recolectar la información y tomar decisiones más rápido. Entonces, el análisis se hace más rápido, la consulta se puede hacer más rápida y el RIA puede ser más rápido. Pero es, como dicen en inglés, wishful thinking, porque la verdad es que los gobiernos son muy lentos en adoptar estas medidas, cosa que no deberían serlo, deberían ser más ágiles. De forma tal que en una próxima pandemia podamos tener análisis de impacto regulatorio al menos no tan, un poco más flexibilizado, pero que lo tengamos. Doctor Moreno, pues ya hemos hablado hasta aquí que el escenario que hemos tenido que enfrentar pues no implica que haya herramientas de mejora regulatoria en el procedimiento de elaboración de normas. Pero entonces, ahora la pregunta, volviendo un poco a su exposición, es ¿cómo vamos a poder enfrentar la etapa siguiente?
Sabemos que en Colombia la implementación de la abogacía a la competencia, por ejemplo, se ha hecho como un mecanismo voluntario o de oficio por la Superintendencia de Industria y Comercio, pero en últimas las recomendaciones que emite esta autoridad no son obligatorias para las entidades que regulan. Hay otros casos en los que las herramientas de mejora regulatoria tampoco son obligatorias para las entidades reguladoras o incluso pues simplemente se tratan de unas buenas prácticas que ellas definirán si siguen o no. Entonces quisiera saber su perspectiva al respecto. ¿Para usted es necesario o sería mejor contar con estas herramientas como de forma obligatoria para todas las entidades? Entiendo que a partir de la unificación de un procedimiento o pues de la actualización del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, entiendo que ese sería tal vez el fin último, que se lograran implementar de manera pues obligatoria y no simplemente como buenas prácticas y no simplemente como que las entidades que creen que está bien hacerlo lo hagan y las que no, no lo hagan. Quisiera conocer su perspectiva al respecto, doctor Luis Ferney. Bueno, en primer lugar quiero hacer una aclaración. Antes de la pandemia, nosotros, como vimos, hay unas normas que han introducido herramientas y de todas maneras, si a mí me preguntan si ha habido aplicación de las herramientas, diríamos sí, sí, en algunas más que otras. La que menos he notado que se aplica es el análisis de impacto normativo, o que llaman análisis de impacto regulatorio. La que más se ha aplicado, la que más se aplica es el análisis de impacto, lo que más se aplica, escúchame, es lo que es la publicidad y la consulta, ¿sí? La abogacía de la competencia, es lo que más se ha desarrollado y lo que más muestra el gobierno como avances, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la publicidad del proyecto de norma y lo que es la consulta pública es lo que más se muestra y lo que más realmente se ha avanzado. Otra cosa que se ha avanzado es el stop, ¿no? De normas. También algo se ha avanzado, pero realmente en las demás herramientas poco se ha avanzado. En las agendas sí, pero las comisiones de regulación. Y el análisis de impacto, ninguna de las entidades. La que tiene más avanzado el análisis de impacto en Colombia es la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas. Y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Y la de Telecomunicaciones. Esos son los tres reguladores que más han avanzado en la aplicación. Y como ya lo señalé, pues básicamente en la pandemia, pues prácticamente no hemos podido pues desarrollar la producción de normas basado en un procedimiento y basado en esas herramientas. Pero yo qué pienso hacia futuro. Hacia futuro vamos a necesitar mucho tiempo aquí al doctor Mario Gerardo, aquí en Colombia, para que incluso a sus también expertos como el doctor Jean Paul y la doctora María Antonieta, básicamente para empezar realmente a hacer una aplicación práctica, pero realmente mi concepto, me reitero, en que es necesario de todas maneras elevar, ¿sí?, a las normas que rigen realmente el procedimiento para toda la administración pública, que es el Código de Procedimiento, y para el Congreso de la República, la Ley Quinta de 1995. Ahora, ¿qué pienso hacia futuro? Yo pienso que hacia futuro, gracias a las tecnologías, yo creo que todo este tema del análisis de impacto normativo o impacto regulatorio va a mejorar en cuanto a su procedimiento si se implementan tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial, ¿sí? Porque es meter los datos en un computador, pues nadie ha diseñado todavía ello, pero posiblemente logremos eso hacia futuro. Lo digo porque hay un profesor de la Universidad de Pensilvania, el profesor de Penn University, que tuvimos la oportunidad, usted lo sabe porque usted asistió a esa reunión, en el cual nos mostró cómo en Estados Unidos ya han empezado a implementar inteligencia artificial para toma de decisiones, ¿sí? Y yo creo, incluso nos alcanzó a decir, recuerdo,
que para el tema del análisis de impacto normativo también. Entonces yo pienso que en un futuro, incluso la misma consulta pública, todo ello, introducido en esas tecnologías de inteligencia artificial, seguramente se van a tomar decisiones, es decir, no vamos a dejar de inaplicar el análisis de impacto normativo y tampoco inaplicar consultas en la medida que tengamos una herramienta tecnológica que nos permita continuar haciéndolo o bien en situaciones normales o bien en situaciones de crisis, ¿ya? Porque de todas maneras sí es importante el análisis de impacto normativo, es decir, las bondades que se tiene de análisis de impacto deportivo es importante para medir los impactos económicos, pero no solamente los impactos económicos, también los impactos jurídicos, porque aquí se prevén daños, también daños antijurídicos también se prevén con el análisis de impacto normativo o regulatorio. Entonces, en ese contexto, pienso que ese es el futuro. Ahora, ¿qué nos depara hacia allá? Pues que haya mayor desarrollo de todas estas tecnologías para que podamos tomar las mejores decisiones. No cabe dudas que ya en los procedimientos ya aplicamos todo. Ya tenemos procedimientos electrónicos por todo lado. En todos los países ya están en eso. Pero el tema de las decisiones es ahí donde tenemos que pensar en el Big Data y en la inteligencia que nos ayuden a tomar decisiones. Y ese es el gran reto. Y yo creo que ahí es donde pienso que la OCDE, pienso que las demás personas que trabajan en este tema nos vamos a enfocar, o es necesario enfocarnos hacia allá, a motivar a las personas que están, a los ingenieros, a todos que están trabajando y desarrollando tecnologías, a que contribuyan a desarrollar tecnologías para toma de decisiones por parte del Estado en general y en la rama ejecutiva o la rama legislativa. Bueno, con eso básicamente creo que le doy la respuesta. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Doctor Manuel Gerardo, en unos pocos minutos ya es hora de terminar, pero únicamente esta respuesta rápidamente. ¿Cuáles son las medidas que más le ha llamado la atención de los países miembros OCDE en tiempos de COVID? Con respecto a las tarifas eléctricas es la pregunta, pero quisiera hacerla más amplia. ¿Cuáles son las medidas que más le ha llamado la atención de los países miembros OCDE en tiempos de COVID? Sí, bueno, de las tarifas eléctricas la dejo como tarea, porque es sumamente específica. Pero sí podemos abundar de otras. Una de las medidas muy interesantes que han tomado los países europeos ha sido un enfoque, enfatizar el enfoque de regulación basada en riesgo. Es un concepto fundamental para la regulación y que en Latinoamérica apenas está iniciando con su entendimiento y su aplicación. Esto quiere decir, es equivalente al tema de proporcionalidad, ¿sí? En donde entre mayor es el riesgo, mayor es la probabilidad del daño que puede sufrir la persona o el negocio o la región. La respuesta regulatoria tiene que ser mucho más profunda, ¿sí? Entonces, esto ha sido aplicado al tema de inspecciones o, como se dice en el Perú, fiscalizaciones. El modelo tradicional de fiscalizaciones es uno en donde se fiscaliza o todo o se elige al azar. La pandemia obliga ahora a tener una medida regulatoria, una respuesta regulatoria más específica a ciertos grupos vulnerables. Para empezar, hay que hacer un seguimiento de las personas que tienen el virus para evitar que contagien más. Pero también se tienen que inspeccionar todos los negocios para que cumplan con las medidas, o sea, frente a la apertura, ya lo mencioné. No podemos vivir confinados, se tiene que reabrir la economía, se está haciendo ya. Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos que se cumplen con las medidas? Europa ya está empezando en eso. El líder en esto es el Reino Unido, que bueno, ya salieron de la Unión Europea, pero para nosotros siguen siendo europeos, ¿no? Y ellos tienen una oficina encargada exclusivamente de recolectar datos para elegir qué empresas, qué negocios, qué pequeños restaurantes, por ejemplo, se van a inspeccionar para que se cumpla con la norma. Y de esa manera utilizar los recursos de manera eficiente. Y estos son muy apoyados con tecnologías de información.
Yendo hacia adelante, esa respuesta regulatoria va a ser muy interesante. La OECD estamos viendo este ejercicio muy de cerca para poder identificar principios y buenas prácticas y que luego se puedan aplicar en Latinoamérica. En Latinoamérica las fiscalizaciones representan un gran reto porque no siguen este principio de proporcionalidad, este principio de regulación basado en riesgo. Y no se aprovechan de las tecnologías, pero con algunos ejemplos que podamos documentar, estoy seguro que varios gobiernos, varias agencias, varios organismos lo van a adoptar. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Manuel Gerardo, y pues para no extendernos más, la gran conclusión entonces es sin duda la invitación a que nos demos cuenta de que si bien ahorita obligatoriamente no se están utilizando ninguna de las metodologías propias de la mejora de la calidad de las normas, sería importante que se tuviera esa conciencia de que no se debe regular por regular, de que luego de que pase la pandemia vamos a tener pues un escenario con muchas normas y no sería pues lo ideal. Es hora de empezar a medirnos más en la regulación y a tener, si bien la necesidad de regular pronto, rápido, regular conscientemente. Quisiera agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy y pues invitarlos a que sigan todos nuestros eventos, tanto los de corregulación como Smart Regulation Perú, que fuimos los organizadores de este conversatorio que hoy nos convocó. También, sin duda, agradecerle a nuestros panelistas especiales por su tiempo, por compartirnos las brillantes ideas que aquí nos dan luces de lo que viene, la gran tarea que tenemos por realizar, tanto los entes reguladores, pero también la ciudadanía, que sea consciente de que ya la regulación influye e incide, bien sea positivamente o negativamente, en el desarrollo de los países y en la salida de las pandemias y pues, de las crisis, como la que estamos viviendo hoy. Sin más, sin otro particular, pues esperamos que terminen de tener una pronta noche ya en Perú y en Colombia a las 7 de la noche, y agradecerles nuevamente por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.